Hola nuevamente. Esta oportunidad vamos a hablar un tema muy importante dentro de Excel, como son las referencias relativas y absolutas. Hablar de referencias dentro de Excel es hablar cómo Excel trabaja con las celdas, cómo sabe qué celda o qué rango de celda va a utilizar dentro de una fórmula, de una función. Porque básicamente nuestras funciones la mayoría de las veces están creadas a bases de direcciones de celdas que contienen valores, datos. Entonces muchas veces estas funciones o estas fórmulas suelen repetirse, por lo tanto sabemos copiarlas. Una de las formas más comunes de poder trabajar y que lo hacemos de manera inconsciente es a través de las referencias relativas. Esto es que cuando nosotros hacemos una fórmula, Excel tiene la posibilidad y la capacidad de copiar esta fórmula y de automáticamente dar en la nueva dirección a esta fórmula. Vamos a ver como por ejemplo en este caso tenemos una pequeña lista de artículos con un precio y tenemos una columna que nos indica que le vamos a calcular el IVA. Esta columna de aquí está repetida para todos los artículos. Entonces mi fórmula, sí, para hacer el cálculo sería el precio por el IVA, ¿verdad? Y tenemos calculado nuestro 14% de IVA. Ahora, esta fórmula va a ir igual en todas las siguientes celdas. Por lo tanto, lo más lógico es simplemente arrastrar y copiar. Si revisamos la última celda, vamos a ver que las direcciones de esa celda ahora apuntan a su nueva posición, haciendo una referencia de manera relativa, que va a cambiar de acuerdo a la posición de la celda. Esto es lo más común. Si no fuera así, fuera muy complejo trabajar con Excel. Tendríamos que escribir una y otra vez las fórmulas únicas para cada celda, pero gracias a esto pues simplemente arrastramos y copiamos. Esto a veces no necesariamente vamos a querer o necesitarlo de esta manera. Vamos a trabajar ahora con lo que son referencias absolutas. ¿Cuándo trabajo con referencias absolutas o para qué me sirven las referencias absolutas? Ok, supongamos que el mismo cuadro anterior lo queremos cambiar de tal manera que sea un poco más eficiente o menos repetitivo. Teníamos una columna que decía IVA el 14%. Ok, pero como sabemos que esa columna, ese valor iba a ser para cada uno de estos artículos, hemos decidido colocarlo acá como un valor único. Esto va a permitir que hagamos la siguiente operación. Yo voy a multiplicar nuevamente el precio por el valor del IVA. ¿Sí? Igual que la anterior situación, nos va a calcular. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger y voy a arrastrar y copiar. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Yo incluso voy a ampliar esto. Acaba de suceder, sí, que nos está dando valores erróneos. Por ejemplo, aquí tengo un error de fórmula. Aquí tengo un cálculo erróneo de 30.000. No puede ser de 200 el 14% 30.000. Ni el 14% de 100 17.000. Algo está mal. Y lo que sucede es que en este caso hemos arrastrado y copiado la fórmula que inicialmente la teníamos aquí, que es correcta. Pero al arrastrar y copiar resulta que esta dirección está correcta, pero esta otra no debería apuntar acá. Esta otra celda debería ser el 14%. No me debe calcular artículo 4 por artículo 2. Debe ser artículo 4 por el IVA. Entonces, en estas situaciones nosotros vamos a necesitar y vamos a querer que la referencia a esta celda sea absoluta. Eso quiere decir que no se mueva. Que me copie la fórmula esta celda por la de acá. Esta celda nuevamente por el IVA y esta celda por el IVA. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Pues fácil. Voy a borrar esto y vamos a entrar nuevamente aquí a la fórmula. ¿Cómo le decimos a Excel que esta celda no debe moverse? Que debe ser absoluta dentro de mi fórmula. Colocando el cursor dentro de la celda y presionando la tecla F4. Esto va a colocar estos caracteres, ¿sí?, de dólar delante de la columna y delante de la fila, diciéndole a Excel que tanto la columna como la fila van a ser absolutos, que no debe moverse. ¿Sí? Voy a dar un Enter y vamos a probar ahora. Voy ahora a copiar y ahora sí tenemos los valores correctos. Si chequeamos cada una de las fórmulas, vamos a ver
que se está moviendo el valor, el precio, que es correcto, que me varíe de acuerdo al artículo, pero que me apunte a la misma celda del IVA. Lo mismo sucede aquí y lo mismo sucede acá. Eso lo acabamos de conseguir diciéndole a Excel que en esta fórmula, esta celda debe ser absoluta. Ahora puede surgir una pregunta: ¿cuándo uso referencias relativas y cuándo uso referencias absolutas? Pues una de las respuestas prácticas y simples que yo he encontrado es, y que puede ayudarnos de manera muy rápida, tal vez no es el por qué, pero nos puede dar una visión muy rápida, es que cuando tengamos una fórmula dentro de una tabla y los valores que voy a utilizar dentro de mi fórmula o función están dentro de la tabla, lo más seguro que es una referencia relativa a lo que necesito. Simplemente arrastrar y copiar. Pero por otro lado, cuando dentro de una fórmula yo estoy utilizando un valor que no está dentro de mi tabla, que está fuera de ella, lo más seguro es que tenga que hacer referencia de manera absoluta a esa celda. Porque si la pienso copiar, necesitaría que esa dirección sea fija, que no se mueva. Entonces, esa sería la manera, la solución. Recordar que si vemos un valor fuera de una tabla y ese lo vamos a usar dentro de alguna fórmula, pensar en que probablemente necesitaremos se haga una referencia absoluta a la misma para poder trabajar correctamente. Entonces, recordar, podemos trabajar de manera referenciando relativamente a las celdas o podemos hacer referencias absolutas a las mismas.